Sublime gracia ver, Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando el sol por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Muy bien. Hagamos un alto, pastor. Tenemos un inconveniente con el micrófono. A ver si lo podemos prender bien. Si lo prendamos allí para poder escuchar al pastor Jason Andrade. Vamos a corregirlo. Sáquenlo un momentico y volvemos a prenderlo otra vez al pastor. Vamos a escucharlo. 1, 2, sí, 1, 2. Vamos a ver. Ahí estamos mejor. Ok. Ahora sí, vamos a escuchar al pastor Jason, que hoy termina. Inclusive, pastor, quiero darle las gracias por estar aquí esta semana con nosotros en Voz de Esperanza Cali. Con muchísimo gusto. No han de faltar algunas fallas técnicas, pero Dios es bueno.
y Él está al control de todas las cosas, aún de esta emisora o esta radiofrecuencia y también señal por el internet que nos permite llegar a cada uno de ustedes. Y sin duda que el Señor nos ha bendecido de gran manera al estudiar ese mensaje de la sublime gracia de Cristo Jesús. Pero antes de continuar con el estudio de la palabra, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a meditar y a conectarnos con el trono de la gracia para que el Señor nos inspire en el estudio de la misma. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, grande eres. Constantemente nos estás dando oportunidades para que podamos comprender la inmensidad, el gran significado que debe tener la cruz para nosotros. Por esta razón, al abrir tu palabra, imploramos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a ser inspirados para entenderla. Que nada, Padre eterno, ningún prejuicio, ninguna intervención que no venga de parte de Dios afecte nuestra mente, sino que podamos estar atentos para el estudio y la comprensión del mensaje. Gracias por escucharnos y quedamos, oh Dios, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué gran bendición lo que el Señor nos ha presentado durante esta semana. Así que vamos a ver qué es lo que Dios nos trae en este mismo instante. De paso, saludamos a todos los que en este momento nos están escuchando, también a los que en este momento nos están viendo a través del internet. Por allí hay alguien que de manera especial me manda unos saludos y dice, te escucho muy bien, pero tiene una preocupación porque no me está viendo allá. No sé qué estará pasando. A través de online www.eleden.net. Entonces ahí puede sintonizar para que pueda apreciarnos de la mejor manera. También www.asopacifico.org y también voy a deletrearlo, LIVESTREAM, livestream.com/Voz de Esperanza TV. Así que por cualquiera de estos enlaces podrá vernos y sobre todo esperamos que sea Dios el que conduzca esta programación. Vamos a iniciar teniendo como base del texto en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 18. Lo que hemos presentado durante esta semana, la sublime gracia de Cristo Jesús, no es otra cosa que proyectarnos en el mensaje de la cruz de Cristo. Y cuando contemplamos la cruz de Cristo, ¿qué ocurre en nuestro corazón? Imagínate en este momento que estás contemplando las escenas finales cuando Cristo estuvo aquí en el planeta Tierra. Y allí se encontraba cargando la cruz, que nosotros éramos los que debíamos cargarla. Pero Él tomó nuestro lugar. Y cuando entendemos la dimensión de la cruz, debe haber una reacción en nuestra vida. Pero cuando no se entiende, también hay una reacción. Y por esta razón la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que viven en la condición o en el estado de la perdición, los que viven sin Dios y sin ley, para ellos el mensaje de la cruz dice que es una locura. No lo entienden, no logran dimensionar que hacer la voluntad de Dios es grato, porque no lo están viviendo. Y dice allí que sencillamente ese mensaje les es locura. Y cuando ven a un hijo de Dios caminar, dicen, pero ¿qué le pasa a ese? Cuando le escuchan hablar, no entienden. Piensan como si fuera quizá algún extraterrestre. Pero en realidad sí, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Así que bien, puede hacer alusión a ser extraterrestres, porque realmente somos nacidos de Dios.
pero Dios nos tiene aquí. Ahora, pero a los que se salvan, es decir, a los que viven en la condición de la salvación, los que aceptan el mensaje de la cruz, dice, esto es a nosotros, mencionando es poder de Dios. Qué gran bendición saber que para los que se salvan, los que viven en la condición de la salvación, este mensaje de la cruz en Cristo Jesús es un mensaje no de cualquier manera, es un mensaje poderoso, es un mensaje que inspira para tener una vida que no se condiciona o se sujeta a lo que está aquí en la tierra, sino que trasciende a lo que es vivir en Cristo Jesús. Ahora, según lo que se presentó durante estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, Dios es quien confiere la oportunidad de la salvación. No tanto por lo que yo haga, sino reiteradamente, únicamente por su gracia. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos ya tenían con claridad cuál era la sentencia y merecían la muerte. Pero ahora, en vez de el Señor otorgarles la muerte, resulta que Dios les extiende su gracia. Como consecuencia, así vino la degradación humana. Pero ellos en su desesperación corrieron, huyeron de la presencia de Dios y se vistieron de hojas de higuera. Según ellos, para justificar y para en sus obras esconderse, porque se sentían desnudos. Ahora el Señor los busca y les pregunta, ¿dónde están? Y responden, sentimos miedo tuyo y nos escondimos. Se sentían desnudos, pero en la misericordia de Dios, Dios les hace un nuevo traje, les viste de piel de un animal. Por lo tanto, para darles una vestimenta de piel tuvo que haber muerte. Y en vez de ellos morir, ahora alguien tuvo que morir en su lugar. Y aquí representa que el Señor les coloca su manto y les dice, en tu lugar tuvo que morir otro. Ahora en nuestro lugar también tuvo que morir otro, Cristo Jesús. Y cuando entendemos el mensaje de la gracia, una autora inspirada por Dios, Elena Harmon de White, el libro El Camino a Cristo, página 63, dice, así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos. Cuando entendemos lo que el Señor hace en nuestra vida, en mí mismo no hay cosa de que jactarme. Sencillamente, lo que yo haga o deje de hacer, en mí no confiere los méritos para agradar al Padre. Sino dice, no tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Es decir, cuando Cristo Jesús nos imparte y nos imputa su justicia, ahora yo debo dirigirme en oración al Padre Celestial. Pero ya no son mis palabras, ya no es mis obras lo que me hace justo delante de Dios. Porque en la misma esencia humana yo soy un pecador. Pero ahora yo me dirijo a Cristo Jesús, quien es mi intercesor ante el Padre. Y Cristo Jesús se presenta ante el Padre y muestra las señales que un día tuvo que sufrir en sus manos, las cicatrices en su espalda. Y dice, Él me reconoce como su Señor, y yo vengo a presentarme delante de ti, porque Él es un hijo de Dios. Y es allí cuando nosotros somos aceptados ante el Señor. Ahora, ¿qué produce el entendimiento de la gracia en Cristo Jesús? En la carta a los Efesios, capítulo 4, podemos ir allá, o quizás si no tiene su Biblia, puede anotar esta cita para que usted lo verifique allí cuando tenga el registro. Pero si la tiene, acompáñeme por favor a la carta a los Efesios capítulo 4, versículo número 22. Efesios capítulo 4, versículo número 22, dice así.
en cuanto a la pasada manera de vivir. Es decir, cuando conocemos a Cristo Jesús, cuando aceptamos el mensaje de la cruz, nuestra vida se parte en dos. Lo que éramos antes y lo que ahora somos, que el Señor en su proceso nos irá transformando hasta llegar a la plenitud, a la perfección, tal cual es Él. Sed santos porque yo soy santo, es la invitación de nuestro Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo es ese viejo hombre? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un deseo engañoso es como cuando tú llegas al río y tomas agua con tus manos y entonces contento las levantas, pero lentamente esa agua se empieza a derramar entre tus brazos. Pero tú la tenías llena, pero así es la ilusión. Tú piensas que disfrutando la vida que está aquí según la carne, según la vida natural del ser humano, podemos ser felices. Pero tú puedes tener la botella de licor. Y qué felicidad, voy a pasar el fin de semana con mis amigos. Pero después del tiempo vuelves a la realidad y llega la enfermedad, llega el dolor. No estabas en sano juicio mientras estabas borracho y cometiste actos que después te avergonzarán. Son deseos engañosos. La vida del viejo hombre es una vida que en realidad no es vida. Para poder disfrutarla necesita a otra persona que no es su esposa, no es su esposo. Para poder disfrutar la vida se hace con trampa, con mentiras. Son deseos engañosos, porque en realidad no hay un gozo interno en el corazón real y verdadero. Pero dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como veíamos el miércoles, el lugar, el taller, el laboratorio donde el Señor trabaja y nos transforma es en la mente. En la versión internacional dice, y renovaos en la actitud de vuestra mente. Es decir, al ser reemplazado ese viejo hombre, Dios ahora ingresa en nuestra mente, toma posesión, el control de esta torre donde se dirigen nuestros pensamientos y Él empieza a gobernar y nuestra actitud, la manera de enfrentar la vida es diferente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Qué maravilla, queridos amigos. Todo ser humano tiene un ropaje, tiene un manto, tiene una vestimenta. Y la vestimenta tiene el propósito de cubrir. Pero también la vestimenta tiene el propósito de darle identidad, distinción. Pero la vestimenta del viejo hombre es una vestimenta que no protege. Es una vestimenta que tiene una identidad, una distinción sencillamente natural, que no tiene como identidad al que realmente debería crear, sino que la identidad de ese viejo hombre, según su vestimenta, es una confesión o confección de aquí de la tierra, del enemigo de Dios. Pero cuando somos vestidos de la vestimenta según Dios, ahora quien confeccionó ese atuendo, quien coloca la marca, el sello de esa vestimenta, es el mismo Dios. Qué bendición saber que Dios está interesado en que seamos transformados, no según lo que ocurre según el ser humano, sino ser transformados según lo que Dios nos invita a hacer. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cristo Jesús. Ahora recuerdas aquel episodio en San Juan capítulo 3, aquel hombre aún principal entre los judíos, un hombre que supuestamente conocía de la palabra de Dios, pero estaba muy lejos de Dios. Y le dice, maestro, tengo deseos profundos de estar en el reino de Dios.
Yo sé que las obras que tú haces son obras buenas, porque nadie puede hacer esas obras a menos que venga de Dios. Es decir, Nicodemo reconocía que la vida de Jesucristo no era una vida natural, no era una vida momentánea. Él reconocía que había algo especial en Dios. Pero el Señor Jesús le dice: Nicodemo, si quieres entrar al reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo da una respuesta. Yo te pregunto, ¿la respuesta de Nicodemo fue carnal o espiritual? Lo que él tenía en su mente, él era lo que iba a responder, porque el ser humano es lo que piensa. Y mira lo que piensa Nicodemo. Le dice: maestro, ¿es posible que yo, siendo viejo, pueda entrar en el vientre de mi madre de nuevo y volver a nacer? Es una pregunta carnal o espiritual. Es carnal, porque está pensando en lo que él tiene en su mente, no en lo espiritual. Pero el Señor le dice: si quieres ir al reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo, del agua y del espíritu. Agua, tal como fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, sumergido, dándonos ejemplo a nosotros de cómo podríamos nacer de nuevo, pero también del espíritu, porque quien coloca e implanta ese nuevo carácter, esa renovación en nuestra mente, la actitud, es el Espíritu de Dios. Y el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. La manera como tú piensas es carnal. La vida que tú tienes, puedes ir a un lugar, puedes ir a un sitio religioso, puedes aún ser líder, pero mientras pienses en la carne, eres carne. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Mi querido amigo, ¿qué tipo de vida tú tienes? ¿Carnal o espiritual? ¿Qué hay en tu mente? Los pensamientos que frecuentemente llegan a tu mente, ¿de qué parte vienen? Bueno, la misma Biblia presenta este conflicto y podemos a través de la Biblia descubrir en qué punto nos encontramos, si en el lado espiritual, que es el ideal, o en el lado carnal. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Porque cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Ya no nos invita: dame, hijo mío, tu corazón. No, ahora Él vive, Él mora. Y cuando el Espíritu Santo mora en la mente del ser humano, ahora empieza a transformar, empieza a santificar, a hacernos una nueva criatura. Y lo más maravilloso, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ahora recibimos un nuevo apellido, porque somos llamados hijos de Dios. Ese temperamento huraño, heredado quizá de nuestros padres, ahora es transformado por el temperamento o el carácter de Cristo Jesús. Es decir, con el Señor ya no hay excusa de que yo soy así porque mis antepasados eran así. No, yo ahora en Cristo Jesús soy una nueva criatura. Ahora, para darme cuenta en cuál de las dos o los dos puntos o los dos estados me encuentro, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, expresa claramente para nosotros tener entendimiento en cuál de las dos posiciones nos encontramos. Gálatas, capítulo 5, versículo número 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos engañosos de la carne. Andar en el Espíritu es: camina con Dios, piensa en Dios, constantemente ten en tu corazón la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es decir, o vivo en el Espíritu, o vivo con Dios, o ando con Dios, o vivo sin Dios y viviré en la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, estás aprobado por ella. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo son las obras de la carne? Identifiquemos a ver en cuál de los dos puntos nos encontramos. Las obras de la carne dice que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Mira esta, celos, celos enfermizos, celos que proporcionan conflictos, pleitos, dice, iras, contiendas, disensiones, herejías. Oye, tremendo lo que es vivir en la carne. Una persona con todo este listado de condiciones de vida no puede ser feliz. ¿Por qué? Porque aún sigue diciendo envidias. Una persona envidiosa no puede ser feliz, porque sencillamente sale a la calle y ve que alguna persona, algún amigo o vecino pudo comprarse lo que él quiere y sencillamente por la envidia esa persona va, hace un préstamo y después está ahorcado, esclavizado, pagando deudas que le son imposibles solamente por envidia. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque viven según la carne. Pero yo sé que tú que estás escuchando tienes el anhelo de ir al reino de Dios. Y estamos en esta lucha. Pero el mayor anhelo que tiene nuestro Dios es que nosotros vivamos en el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando se vive en el Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es, ¡qué maravilla! ¡Qué hermoso! Cuando el Espíritu habita en el corazón de nosotros, se nota. Nadie puede decir que vive con Dios si no refleja a Dios. Hay muchos hogares que dicen ser de Dios, pero solo en la fachada. Aún hay personas que pueden presentarse así, pero si no tiene los frutos del Espíritu, difícilmente. Porque aquí dice, más el fruto del Espíritu número 1 es amor. Lindo, ¿no? ¿Tú quieres tener en tu hogar que haya amor? Lo único que puede producirlo es el Espíritu. Número 2, gozo. El gozo es este que no depende de los factores externos. Porque aún el apóstol dice, Santiago capítulo 1 versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puede tener una persona gozo, alegría en su corazón cuando está recién pasando un momento difícil? El gozo no depende de lo que pase por fuera, porque el Espíritu Santo trabaja adentro. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿En cuál de los dos puntos nos encontramos? Y para concluir, mi querido amigo, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, el apóstol Juan, inspirado por Dios, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, no tiene la inclinación al pecado. Su tendencia, aunque si cae, sabe que hay un abogado que es Jesucristo para con el Padre, y su inclinación es hacer siempre lo correcto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Simiente, según el término en griego, el original es el carácter. La esencia de Cristo permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo puedo yo vivir en el Espíritu? Se necesita nacer
de nuevo en Dios. Todo aquel, capítulo 5, versículo 1 de Primera de Juan, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¡Qué lindo! La persona que ha nacido de Dios ama a su hermano. Y no lo ama porque el hermano lo ame, su prójimo. Él ama porque ha recibido el amor de Dios. Y la persona que ha recibido el amor de Dios lo comparte. Pero nadie puede amar, nadie puede compartir lo que no tiene. El amor debe ser infundado por la simiente en Cristo Jesús. Y el que más me encanta, característica del que es nacido de Dios, versículo 17, 18 del capítulo 5, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Quien nace de nuevo tiene un cerco de protección. Y es un cerco de protección impenetrable, inquebrantable. Porque su cerco de protección es las mismas huestes espirituales. Es el mismo Dios. Queridos amigos, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la única manera de poder vencer y salir ilesos, salir vencedores de esta lucha, es naciendo de nuevo en Cristo Jesús. Si todavía no has tomado la decisión de nacer de nuevo, si todavía no has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús y ser bautizado, no lo dudes más, no lo pienses más. Si necesitas, si estás desesperado de un cambio de vida, si necesitas, tienes el deseo de que alguien cambie la afluencia por donde va tu hogar, necesitas nacer de nuevo. Si tú tienes ese deseo, busca la iglesia adventista más cercana. Contáctate a través de esta página, manda un mensaje. Se le darán estudios bíblicos, pero no esperes más. Se necesita entregar la vida a Jesús y te darás cuenta que aunque vengan las tormentas, tendremos gozo y paz en el corazón. Y aún dice que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y la paciencia es aguante alegre. Mientras estás pasando la prueba, no estás decaído. Estás viviendo con amor en Cristo. Estás viviendo con esperanza en Cristo. Como dijo Job, que se haga la voluntad de Dios. Y en el momento de mayor dificultad, Dios dio, Dios quitó, pero bendito sea el nombre de Jehová. Mientras escuchamos el himno, Sublime Gracia, permite que Cristo entre en tu corazón y no vivas más solo. Deja que Él habite en ti. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Mi maldad me
lo tanto, mis queridos amigos, es el momento de vivir con Cristo Jesús. Y queremos aprovechar esta oportunidad para saludar cordialmente a la señora Melba, que está escuchándonos en este momento, está viéndonos. Desde este lugar le mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor le bendiga y que Él siempre le fortalezca. A mi profesora de bachillerato del grado 11 en física, la profe Salomé Ayaica, feliz cumpleaños le deseamos desde aquí. Dios le bendiga, es nuestro gran deseo. Tania Ibáñez, desde la ciudad de Barranquilla, así que le mandamos un fuerte abrazo de todo corazón. Cristina desde Medellín, Dios te bendiga poderosamente y siempre confiando en Él. La señora Astrid, que el Señor te guarde, te fortalezca en todo momento. Oscar, aquí cerquita, en Palmira, que el Señor te guarde, te fortalezca también y sea siempre tu roca de la eternidad. Y también tenemos desde Aruba, nos están escuchando el señor Roque. Que Dios les guarde. Y sabemos que allí tú estás. No tenemos tu nombre, pero queremos orar por ti en esta misma oportunidad. Porque Dios sí sabe tu nombre y Dios conoce tu corazón y cuál es tu dolor y también tus alegrías. Oremos. Cariñoso y bendito Padre, gracias porque nos estás escuchando. Gracias, Señor, porque en este mismo instante tu Espíritu Santo está tocando cada corazón. Porque la victoria en Cristo Jesús es una realidad para todo aquel que decide nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo ahora habita en su vida y permite que el proceso de la transformación sea una realidad. Padre bendito, tú conoces las lágrimas que alguien en este momento está derramando. Conoces la sonrisa que alguien, por haber entregado su corazón al Señor, está disfrutando. Pero también conoces el vacío de aquella persona que aún todavía no está disfrutando de la vida en el Espíritu. Permítele que muy pronto pueda entregar su vida a Cristo Jesús, ser bautizado. Estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este planeta. Tú estás por venir y hay la necesidad de entregarnos por completo, ser totalmente de Cristo Jesús. Agradezco, Dios, la oportunidad de habernos permitido estar en este lugar. Que tu gloria, Señor, sea la que infunde y brille en cada una de nuestras vidas. Y oh Señor, también aquí a la distancia, y es grato saber que nos escucha, bendice a mi esposita, guárdale, y que ella también desde el lugar donde se encuentre pueda ser un agente de bendición en el lugar donde se encuentra, y todo aquel que le vea pueda ver en su carácter, en su vida, a Cristo Jesús. Todos, Señor, queremos ser totalmente de Cristo y que tu luz alumbre en nuestras vidas. Bendice también a toda esta institución, a la Iglesia Adventista, a sus líderes en la ancha faz de este planeta. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde y Él resplandezca en nuestros rostros hoy y siempre. Queremos agradecer, Pastor Jason Andrade, por estar aquí con nosotros en Voz de Esperanza Cali, a nombre de Voz de Esperanza Cali Televisión, Voz de Esperanza Cali Radio. Gracias por estar aquí con nosotros. Sublime Gracia ha sido uno de los temas interesantes. Lástima que no tuvimos el lunes y el martes, pero ha sido de mucha bendición para los oyentes que han estado pendientes de su sintonía. Dios le guarde grandemente a usted, a su esposo y a su hijo, y que sigan las bendiciones hasta la eternidad, Pastor. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.